Buenos días, iglesia, y bienvenido a toda la gente que nos están viendo a través de Zoom y Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal, estamos con ustedes desde The Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. Y también feliz Día del Padre a todos los padres que están asistiendo el día de hoy, o quizá están viendo esto mucho después. Y hay un abrazo para ellos. Un saludo para mi papá, que está allá en Perú. Seguro que muchos de ustedes ya saben sobre la obra que se ha levantado ahí. Estamos también agradecidos con nuestro Padre Celestial por todo el trabajo que está haciendo, salvando almas. Nosotros somos sorbazos para este trabajo divino que Él tiene para nosotros. Amén. Y mira, el día de hoy les traje algo muy interesante porque estamos siguiendo con la serie sobre viendo todo lo que hizo y dijo Jesús para través de los ojos de la gente que estaban ahí. Entonces, para ver, casi siempre los domingos no solamente nos enfocamos en un versículo o un pasaje. Casi siempre cuando la gente habla de una historia solamente vas a un libro, un pasaje, un versículo, pero siempre estamos comparando el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y para empezar con contexto, para que esto tenga un poco de sentido, vaya conmigo por favor al libro de Números, capítulo 15. Esto es uno de los mandatos de Dios, porque los que saben los primeros 5 libros de la Biblia son llamados el Torah. Y casi todas las leyes de Dios se encuentran de Éxodo, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces acá en Números 15 hay un mandato de Dios muy interesante que hasta el día de hoy a muchos de los judíos lo siguen haciendo. Este mandamiento también se repite en Deuteronomio 22, pero vamos a ver acá el original que es Números 15, desde el versículo 37. Entonces Dios está mandando un montón de mandamientos a Moisés y a los israelitas. Entonces dice acá, también el Señor Adonai habló a Moisés y le dijo: habla a los israelitas y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y el fleco les servirá a ustedes para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos del Señor. Ahora, de casualidad, mira, la última vez que di una enseñanza así, la gente estaba como tratando de visualizar. Mira, estoy segurísimo que si ustedes han visto, no sé si películas o videos en YouTube sobre cómo los judíos oran en el muro de los lamentos. Incluso en nuestra congregación tenemos algunos suertudos que han ido a Jerusalén. Y mira, el día de hoy les traje algo muy especial. Esto para mí es como un tesoro. Mira, cuando yo tenía, creo que tenía que haber sido 7 u 8 años, ¿no? Mi mamá se acuerda. 8 años. 8 años, me acuerdo que íbamos a una iglesia donde había un montón de gente había judíos mesiánicos que atendía, pero también mucha gente que como yo tenían como un aprecio especial, un cariño especial para los judíos, bendecir a Israel. Y mira, incluso nosotros que somos gentiles, o sea, no somos étnicamente judíos, igual podemos adoptar muchas cosas que hacían los judíos. Entonces, esto es el manto de lo cual en hebreo se llama talit. Y este mandamiento acá dice que tienen que poner los flecos en los bordes de sus vestidos para que se acuerden de los mandamientos del Señor. Esto en hebreo se llama tzitzit. A ver, esto es lo cual que Dios mandó a los israelitas poner en el borde del manto. No lo voy a abrir porque va a demorar demasiado tener que doblarlo de nuevo, pero solo para que tengan una idea de lo que es. Ahora, hasta el día de hoy estoy segurísimo que ahora al ver esto, ustedes dirán: sí, he visto a los judíos a veces ponen eso encima, están ahí con su Torah, están ahí orando, bendiciendo a sus hijos, por ejemplo. Voy a guardar esto por ahora. Solo para que ustedes podrían visualizar eso. Y estoy seguro, ahora sí, se les prendió el foco. Sí, he visto a algunos judíos que usan eso, ¿sí o no? Ahora, esto fue uno de los mandatos y hasta el día de hoy muchos judíos siguen eso. ¿Por qué quería este contexto primero? Los rabís en esa época, los profetas, la gente que estaban dedicados al Señor, casi siempre andaban con su talit, incluyendo Jesús, porque era un rabí. Entonces, cada vez que él iba, por ejemplo, a las sinagogas, la vez pasada hablamos de Lucas 4, donde él predicó en la sinagoga de Isaías, capítulo 61, pero todos los rabís lo hacían, tenían ese manto siempre con ellos. Ahora vamos a regresar al Nuevo Testamento. Es una historia muy popular, incluso tan popular que esto es algo único. No es muy común encontrar en más que un evangelio, un milagro, una historia de Jesús. Vayan conmigo. Mira, hay 3 evangelios que cuentan esta historia, pero vamos a leer Marcos capítulo 5, por favor. Esta misma historia también se encuentra en Mateo 9
y en Lucas 8, pero a mí personalmente me gustó más la manera como lo cuenta Marcos en su Evangelio. Estoy seguro que todos han escuchado esto. Ya está creo que fue el Domingo de Resurrección cuando estaba hablando de cómo Jesús resucitaba muertos. E incluí una parte de esta historia. Es la historia cuando Jesús hace 2 milagros en un solo día. Cuando sana a la mujer que tenía ese flujo de sangre y resucita a la hija de Jairo. Entonces, acá estamos, capítulo 5, a ver, desde el versículo 21. Mira, estoy segurísimo que muchos han escuchado esta historia, pero ahora vamos a leer directamente, para que no sepa que no estoy inventando nada. Desde el 21 dice, cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar, o sea que está ahí Jesús y todo el mundo, ¡ay, está Jesús! Todo el mundo va, lo quieren tocar y si fuera, mira, estoy segurísimo, en el siglo XXI todo el mundo saca su celular para el Facebook y toman su selfie y todo eso. Todos querían estar cerca de Jesús, porque ya a este punto en el ministerio de Jesús ya era bien conocido por sus milagros. Dice, y vino uno de los oficiales de una sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que se sane y viva. Y Jesús, bueno, ya vamos. Jesús se fue con él y la gran multitud lo seguía y lo oprimía. O sea, no lo dejaban tranquilo el tipo, pobrecito, ¿no? Mira, él literalmente está diciendo, oye, tengo que sanar a esta chica antes de que muera, pero a la gente no les importaba, no lo dejaban pasar. Entonces todos ahí alrededor de él y no lo dejaban pasar. Y acá dice en el 25, había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Acá tengo que voltear la página. Y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, se había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, esos 27, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, seré sanada, o sanaré, dice otra traducción. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose hacia la gente, estaban todos tratando de irse a la casa de Jairo, pero ahí se paró. Volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién me ha tocado? Otra traducción dice, ¿quién me ha tocado la ropa? Un poco más específico. Y sus discípulos le dijeron, oye, ¿ves que la multitud te oprime y preguntas, ¿quién me ha tocado? O sea, en idioma moderno, oye, la pregunta es, ¿quién no te está tocando? Todo el mundo te quiere tocar. ¿Cómo puedes decir, ¿quién me tocó? Suena como una pregunta media tonta, ¿no? Y dice, no, porque dice acá, y también creo que es en Lucas, que dice, yo sentí que el poder salió de mí. Los evangelios siempre van a contar la misma historia, pero un poquito diferente, pero no se contradicen. Pero dice acá, él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. O sea, Jesús ya sabía quién era. Simplemente él quería que la mujer se revele. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y dijo la verdad. Y dijo, hija, tu fe te ha sanado. Y le dijo Jesús, vete en paz, que quedas sana de tu aflicción. Ahora, ¿cuántos ya habían escuchado esa historia? Quizás un montón de veces. Incluso, hasta yo diría, una ventaja que tenemos la comunidad hispana contra la comunidad gringa, que habla inglés, hasta tenemos una canción clásica de... ¿Cómo se llama ese artista? Juan Carlos Alvarado. Sí, me acuerdo desde los 4 o 5 años escuchábamos esa canción en la iglesia. Hasta el día de hoy es un clásico, ¿no? Desafortunadamente en inglés no tienen no se puede traducir esa canción perfectamente, ¿no? Pero mira, estoy segurísimo, aún la gente que no han leído la historia, al menos saben sobre la historia por la canción o quizás han visto una película sobre Jesús. Porque les cuento, esto es muy raramente vas a encontrar una historia donde 3 de los 4 evangelios hablan sobre ello. Hay muchos milagros que son únicos. Por ejemplo, el milagro de cuando Jesús sanó la suegra de Pedro, eso solamente se encuentra en Marcos. Esa historia de cuando Jesús salvó a la mujer que estaba al punto de ser apedreada, eso solamente se encuentra en Juan. Las películas más que todo tratan de cómo simular todo, ponerlo todo junto. Pero esta historia fue tan impactante para la gente que estaban ahí que
Mateo, Marcos y Lucas dijeron, ¿sabes qué? Yo tengo que incluir esta historia en mi evangelio. Juan es el único que no lo incluye, desafortunadamente. Pero mira, como les acabo de preguntar, todos han escuchado esta historia. Soy seguro que hasta han visto en una película. Y casi siempre, cuando los pastores hablan de esta historia, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el mensaje que siempre traen de esta historia? Casi siempre viene algo, hasta en inglés también. Casi siempre cuando he escuchado esta prédica en inglés, siempre dice en inglés, fight for your blessings, o sea, lucha por tu bendición. No te debe importar lo que dice la gente, tú mismo tienes que hacer el esfuerzo, poner todo de ti mismo para tocar a Jesús, para que Él te sane y tener esa fe. Ahora, ¿eso es cierto? Sí. Y no estoy acá para contradecir ningún mensaje que quizás un pastor o un predicador te habrá dicho antes. Todo eso es cierto. Pero como creo que ustedes se han dado cuenta hasta ahora, cuando vemos todo a través de los ojos de la audiencia original, o sea, esos como lentes judías del primer siglo, es más profundo que eso. Es más profundo que simplemente, hay que luchar por tu bendición. Es cierto, pero había algo que conocía esta mujer, algo que sabía esta mujer, que quizás nosotros no. Ahora, primero les hice leer ese pasaje de Números 15 que también se encuentra en Deuteronomio 22, donde Dios mandó a los israelitas, a los judíos, de tener el tzitzit. Mira, acá lo tengo justamente, entonces lo voy a enseñar de nuevo para que tengan un poco de contexto. O sea, Jesús hubiera también usado esto, también como cualquier otro judío, como un rabí encima de eso. Mejor ábrelo para que sepan de qué se trata. Ya, básicamente, bueno, no lo quiero abrir totalmente, sino va a ser es muy grande. Pero básicamente yo les quería mostrar esta parte específicamente, que en inglés se llama tassels, acá en números dice flecos, y esto en hebreo se llama tzitzit. A ver, di eso. Tzitzit. Esta parte específicamente, esto es el talit, y esto es el tzitzit, el talit. Esto es todo en hebreo, están aprendiendo un poco. Esto es Duolingo gratis, a ver. Entonces Jesús hubiera tenido algo así también. ¿Por qué esto es importante? Mira, en el hebreo, otra manera de referirse al tzitzit se traduce también en hebreo como alas. O sea, como alas que tiene un ave. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver esto? Ya. Pero mira, incluso me llama la atención como, por ejemplo, casi todos conocen el Salmo 91. A ver, ¿alguien acá ha memorizado eso? Yo me acuerdo que mi mamá siempre hablaba de eso. A ver, Eliana, solo el primer versículo. A ver, si tú conoces el Salmo 91, versículo 1. El que abriga bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Sí, bien. En otra traducción, en el hebreo, en inglés, por ejemplo, dice under the shadow of his wings, bajo la sombra de sus alas. También en español tenemos una canción. Sí. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas. Eso viene del Salmo 91. Y ahí dice que, metafóricamente, es un poema que Dios tiene alas. Pero ¿acaso creemos que Dios es un ave grande, un pollo gigante? No. Es un metáfora diciendo así como una madre ave, ¿cómo se dice? ¿A hen? Una gallina. Como una gallina, está protegiendo a sus pollitos. Así como Dios nos protege, pero tiene como un doble significado, porque también está implicando que Dios también tiene tal, también quizás tenga esto. Ok, entonces, no sé si están entendiendo un poquito de esto. Ahora sí, ¿están listos para que les duele la mente un poco? Vayan conmigo a Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Voy a poner esto, no sé dónde guardar esto. Acá lo pongo al costado mío, acá al costado de mi Biblia. Ahora, esa fue la pregunta. ¿Malaquías 4? Malaquías 4, versículo 2. Ahora, esa es la pregunta que les hice. ¿Qué entendimiento tenía esta mujer judía que muchos de nosotros, siendo gentiles cristianos, ahora somos creyentes en el Mesías, pero vivimos 2000 años después del evento, y venimos de, casi todos acá son de Latinoamérica, obviamente, que conocía ella que nosotros no? Acá es una profecía, bueno, ninguna sorpresa, Malaquías era un profeta, y está hablando sobre el Mesías, está hablando del día del Señor, y en el versículo 2 dice algo acá muy interesante. Dice, para todos ustedes que temen mi nombre, o sea, está hablando como Dios, o sea, Dios está hablando acá a través de él. Para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. Esto es uno de los títulos del Mesías. O sea, cuando viene el Mesías, ¿qué va a hacer? Dice,
En mi traducción dice, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. En otra traducción me gusta más, dice, él vendrá con sanidad, él vendrá y en sus alas encontrarán sanidad. No sé si me están entendiendo. Amén. Entonces, por eso, mira, en sus versiones, vuelvan por favor conmigo a Marcos capítulo 5. Acá en mi traducción, yo uso la Nueva Biblia de las Américas, entonces acá dice, si tan solo puedo tocar el borde de su manto. Incluso en la canción usan esa frase. Dice, de casualidad, ¿alguien tiene una versión que dice algo un poco diferente en vez de borde de su manto? ¿O dice lo mismo en sus versiones? No sé si tendrán Reina Valera ¿Qué o... versículo? Simplemente cuando dice acá, si tan solo, en el 28, versículo 28, en mi traducción dice, si tan solo toco sus ropas, sanaré. En otra traducción dice, si tan solo puedo tocar el borde de su manto, seré sanado. Si tan solo solamente tocaré su manto. Su manto, otra traducción dice algo diferente o dice lo mismo. No traje la pechita. En la pechita quizás dice algo diferente, en el inglés es igual. En inglés se dice, la mujer dice, if only I can touch the border of his mantle, or touch his clothes, tocar su ropa. Pero lo interesante, eso es algo que siempre les sugiero, si están en duda de algo o quieren que Dios les revela algo, intenta leer en el idioma original. Cuando leí este pasaje, yo leí directamente de San Lucas, cuando lees en el idioma original, no dice que la mujer tocó el borde de su manto. Dice en el hebreo que la mujer tocó the tzitzit de Jesús. Es una buena respuesta, una buena reacción a eso. Para mí también, les cuento desde ahora, no sé, si ustedes están aprendiendo algo nuevo, están aprendiendo conmigo. Esto es algo que recién descubrí este año, en el 2022. Y siempre les digo que la Biblia es un tesoro, es como una mina de oro, y mira, hay un montón de oro que todavía no he excavado. Cuando yo lo encuentre, lo comparto con ustedes. Pero es algo muy interesante que las traducciones en inglés y en español no lo traducen al 100%. Creo que ya han notado este patrón varias veces. Esto es otro ejemplo que dice en el original, muy específico porque eran judíos, la audiencia era judía, entonces hubieran sabido, oh, Jesús rabí tenía su talit, hubiera tenido su cecita ahí colgado, por acá abajo, la cámara no llega, pero creo que entiende. Entonces la mujer, creyendo, porque ¿cuál era la fe que le sanó? Porque Jesús dice, tu fe te ha sanado. Bueno, la fe que Jesús le va a sanar. Ok, pero ¿por qué? ¿Qué era único de Jesús? Porque Jesús no era el único que hizo milagros en la Biblia. Hasta, mira, en Domingo de Resurrección les hablé de que Jesús ni siquiera fue el único que resucitaba muertos. Vimos las historias de Elías y Eliseo, ellos también resucitaban muertos. Lo que hacía Jesús único es de que él no tenía que orar a Dios el Padre para que alguien resucite. Justamente acá sigues leyendo acá Marcos, porque se atrasan pues por ese milagro de la mujer y vienen unos hombres de la casa de Jairo diciendo, lo siento mucho, pésame, pero ya demasiado tarde, tu hija está muerta. Obviamente el tipo empieza a llorar, ay, ¿para qué no lo dejaron pasar? Y Jesús le dice, no temas, tenga fe nomás. Va a la casa y no tiene que orar, Padre, por favor, resucita esta niñita, solo tiene 12 años. Dice, Talita, cum, en el arameo, levántate, niñita, y resucita. Pero mi punto es de que Jesús no era el único que hacía milagros, obviamente era Dios y él tenía poder sobre la vida y la muerte, pero para la sanidad había otra gente que también se sanaron. Pedro hasta sanaba con su sombra, ni siquiera tenía que tocar a la persona. Pablo sanaba a la gente, también quizás tomaba una parte de su talit, dice que tomaron una parte de su ropa, o tenían como una, no servilleta, ¿cuál es la palabra en español? Pañuelo. Un pañuelo, solo al tocar quizás el brazo, salían corriendo a la casa de alguien que estaba enfermo, eso sanaba. Pero no significa que Pedro, Pablo o Elías eran Dios. Había algo único, que esta mujer sabía, si puedo tocar su tzitzit, sus alas, encontraré sanidad. Porque ella creía de que esto es el Mesías, de lo cual profetizó el profeta Malaquías. Esto es el sol de justicia, el Mesías, el Hijo de Dios.
Entonces por eso, porque siempre tenía esa pregunta en mi mente, si había tanta gente tocando a Jesús, y se supone también con fe, porque ¿para qué todo el mundo se juntaba a él? No era un tipo cualquiera, ellos tampoco creían que era un tipo cualquiera, pero incluso Jesús le tuvo que preguntar a sus discípulos en Mateo 16, ¿quién dice la gente quién soy yo? Y dice, algunos dicen que eres Elías, que eres, hasta dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado después de que el rey Herodes lo mató, eres Jeremías quizás, o otro profeta. Y les preguntan, ¿pero quién dicen ustedes quién soy yo? Y nadie lo contesta menos Pedro, el único que se atreve a decir, tú eres el Mashiach, el Hijo de Dios. Y dice, bendito eres Pedro, porque ningún otro hombre te reveló esto sino mi Padre que está en el cielo. Entonces mucha gente estaban queriendo tocar a Jesús por hecho que asumían que era solamente un profeta, que esto era otro Elías, otro Daniel, otro Jeremías, porque también hacía milagros. Pero esta mujer, su fe era única, porque decía, no, esto no es un profeta cualquiera, esto no solamente es un buen hombre, un buen maestro. Hasta el día de hoy me entristece cuánta gente se llaman cristianos, pero les preguntas, ¿quién es Jesucristo? Y te dicen, es un buen maestro. En verdad me da asco. Hay gente que se llaman cristianos, que acaban de salir de su iglesia un domingo. En inglés me han dicho, Jesus was a good teacher. Era un buen maestro. A good moral, o sea, nos enseñaba morales. Y dije, ok, sí, pero ¿qué más? Era un buen ejemplo. Ay, Dios mío. Era más que eso, como dijo Pedro, eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces esta mujer, la diferencia entre ella y todas esas otras personas que estaban queriendo tocar a Jesús, ella creía, en su corazón creía que este hombre era el Mesías, pero también hizo algo para probar su fe. Y ella se atrevió a hacer ese esfuerzo por toda la multitud, tocar el tzitzit de Jesús. Ahí dijo, hay sanidad en sus alas y estoy harto de estar sangrando por 12 años. Era inmunda. Sí, era inmunda encima de eso, estaba arriesgando mucho, la podrían haber matado. Ay, ¿qué haces acá? No, se atrevió porque creía de que este hombre no era cualquiera. Esto era el Mesías, el Hijo de Dios, y en sus alas, su tzitzit, había sanidad. ¿Cuántos no sabían esto? A ver, la historia de ahora entienden, mira. Les digo la verdad, cuando hay mucho más que tenemos que descubrir todavía, pero cuando descubrimos cosas así, ¿no te hace apreciar la historia un poco más? Te aprecias más y da un entendimiento mejor y dices, wow, mira qué maravilloso es nuestro Dios. Y mira qué tan importante es estudiar las Escrituras. Porque nosotros, yo creo que mencioné esto la vez pasada, nosotros como cristianos modernos en el siglo XXI tenemos la tendencia de elevar el Nuevo Testamento encima del Antiguo. O sea, es superior. Solamente tenemos que estudiar los Evangelios y las cartas de Pablo, quizás un poco de Apocalipsis. Todo lo que es Antiguo Testamento, el Torá, los profetas, eso ya está en segundo lugar, ¿ya? Si Dios es el autor de su palabra, no tendría sentido que es igual en valor el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento realmente no tiene sentido sin el Antiguo Testamento, pero también el Antiguo Testamento es incompleto sin su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Nosotros no podemos menospreciar a ninguno de ellos, tenemos que tomarlos igual, porque es la misma palabra de Dios. Como dice Pablo a Timoteo, que cada palabra de Dios, incluyendo el Torah, es en griego theopneustos, significa el aliento de Dios. Y por eso es la alimentación para nuestra alma. Pero el mensaje de esto no solamente es hay que luchar por tu bendición, y es cierto. No solamente es no tienes que temer lo que otras personas opinen de ti, eso es cierto. Pero el mensaje principal es ¿quién crees tú quién es Jesucristo? Si tú vienes a Él por sanidad, ¿por qué estás viniendo? Porque te conviene. Porque he escuchado un montón, especialmente en el mundo inglés, muchos jóvenes me han dicho I tried God, o sea, yo probé Dios. I tried church and it didn't work. O sea, me dice, yo intenté seguir a Dios, pero no me funcionó. Dios no es algo que funciona o no funciona. Dios da vida a un mundo que está lleno de pecado y muerte.
Entonces, por eso, para la gente que están acá diciendo, yo necesito a este Jesús, y siempre estamos dando la invitación a venir a Él, pero no porque es un profeta, un buen maestro moral, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, el ungido que vino para salvarte de la maldición, del pecado y la muerte. Y si vas a venir a Él y en el Espíritu tocar el borde de su manto, su tzitzit, hazlo porque sabes que Él es Dios. Entonces, por eso, ahí donde están, vamos a cerrar como siempre con esta oportunidad de reconocer quién es Jesús y qué hizo por ti y por mí. Ven ante Dios con confianza, decir, Señor Dios, ten piedad, ten misericordia de mí, un pecador o pecadora. Perdóname por esa falta de fe que yo he tenido en mi vida. No reconocerte como Dios. No reconocer quién realmente eres tú. Incluso muchos cristianos tienen que arrepentirse de este falso Dios, este falso Jesús, que dicen era simplemente un buen maestro, simplemente era una buena persona, un buen ejemplo para nosotros. Era mucho más que eso. Él es el Mesías, el Hijo de Dios el Padre. Dios el Hijo que se hizo carne, vino a este mundo, se ajustó, se humilló, tomó la forma de un siervo, como dice Pablo en Filipenses 2. Y Él fue obediente hasta la muerte en una cruz. Y por esa razón el Padre lo ha elevado y le ha dado esta autoridad y el nombre sobre todo nombre. Y es a su nombre que confesamos que Él es el Señor. Entonces, donde estén, si creen esto con todo su corazón, confiéselo. Yo confieso que Jesucristo es el Señor. Él es Adonai. De que Él murió en la cruz por mis pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Espíritu Santo, como ese poder que salió de Él, ahora yo quiero que tú vengas a mí. En el Espíritu yo también estoy tomando en mi mano el tzitzit de mi Señor Jesucristo para recibir mi sanidad de sus alas. Ese poder sale de Él, ahora entra en mí. Ayúdame, Señor, a seguirte y a predicar tu evangelio, estas buenas nuevas, para también, así como decía Jesús, traer vida a un mundo que está lleno de muerte. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.